Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor Jesucristo. Bueno, estamos hablando de cómo hacer las finanzas de las manos de Dios, porque es la única que prevalece y se sostiene en el tiempo. Sin importar el camino de la vida, el Señor siempre va a sus fieles, a los que se mueven conforme su voluntad y entienden de que nosotros no le damos al Señor. Nosotros al contrario, Él nos da para que seamos su mano y haciendo esa operación de ser la mano de Dios que da, nos sobreabunda. Y estamos hablando en capítulos anteriores sobre esto y continuaremos ya en los finales cómo Pablo desarrolla este misterio, este secreto. Y hoy vamos a entrar en 2 Corintios capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos en donde Pablo expresa su consejo sobre este misterio que es convertirnos en la mano de Dios. Porque estoy más que seguro, lo he vivido en mi vida y sé que funciona. Y lo he visto en la vida de otros líderes y hermanos en la iglesia y sé que funciona igual. Por eso tengo autoridad del Señor para compartir esto. Y dice en 2 capítulo 9, vamos a leer del 6 en adelante, pero esto digo, está hablando Pablo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y esto no tiene solamente que ver con la persona que es muy codo, que aprieta mucho para dar y que está buscando excusas para no dar, ¿ya? Sino que es a aquellas personas que quieren dar, pero muchas veces no tienen para dar y se tienen que mover en esa línea de no puedo dar porque no tengo. Y ya te he dicho que el principio es que si no tienes es porque Dios no te da lo suficiente. Y se trata en todas estas cosas que vamos a estar leyendo en esta carta de que nos demos cuenta de que si no nos alcanza para dar es porque no nos está llegando la bendición abierta, de puertas abiertas que dice el Señor. Entonces lo importante es aprender a cómo dar y convertirnos en la mano de Dios que da. No le damos a Dios, Dios nos usa para dar, inclusive en su obra. Y vamos a estar tocando cositas que son neurálgicas en la iglesia. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. O sea, aquel que puede dar y dar bastante es porque Dios le da y él ha aprendido cómo dar. Estamos refiriéndonos a las personas que dan con alegría, con conocimiento, con el gozo de ser la mano de Dios que da. ¿Ya? Que cada uno dé como propuso. Quiere decir que hasta para dar hay que orarle al Señor para dar. ¿Ya? Decirle, Señor, esto es lo que yo tengo en mi mano, cuánto yo debo de dar. Y a veces hay que tener comportamiento muy judío. Ellos van almacenando, almacenando, almacenando y de pronto dan una gran ofrenda. Porque están acumulando para el Señor, nunca acumulan para ellos. Ese es otro secreto. Ahorrar para Dios, como lo hizo el rey David, que ahorró tanto que le dio a su hijo, pero millonadas de dinero, en oro, en plata, en especies, en maderas. Eso es maravilloso. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. O sea, lo que hemos tratado en días pasados, o sea, cuando tú le das a Dios por disciplina, porque te manipulan las emociones, porque te sientes que tienes que dar porque si no das la maldición te va a alcanzar y entonces te va a ir peor de lo que te está yendo. Eso no es dar con alegría. Dios ama al dador alegre. O sea, al que da de lo que Dios le da y sabe que Dios le da para dar.
porque el principio de la abundancia el crecimiento económico, el balance que se puede alcanzar en la economía, aún la tierra esté gimiendo por tantas cosas, depende en saber a quién le damos. Y ya te lo expliqué en capítulos anteriores. Tu mentalidad tiene que ser que tú eres Dios dando. Eso está bravo, profeta. Bueno, si tú eres la mano que Dios da, tú eres el que Dios usa para dar. Eres como si Dios diera a otras personas, a entidades, a tu congregación por tu mano. ¿Ya? Y Dios puede hacer, esto me encanta, no es que siempre va a ser Dios en alguien que está dando a la fuerza, se siente influenciado para dar, la manipulación lo ha tomado. No, 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 no. Es el que Dios ve que es humano para dar. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Y cuando Él habla de toda gracia, está hablando que Dios puede hacer que hasta las cosas adversas se alineen para tu beneficio y puedas alcanzar la bendición. Y más adelante vamos a hablar de cómo alcanzar la bendición, porque no es que tú vienes y ofrendes y viene un ángel con una bolsa llena de dinero, no. Dios hace que abunde toda gracia en la labor que tú haces, para que siempre tengas y abundes para bien abundancia, a fin de que teniendo siempre, no dice a veces, aún en los momentos difíciles, Dios siempre te va a dar, porque tú eres humano que da, teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, en todas. No es solamente dinero, porque la prosperidad, que es solo dinero, nos hace unos pobres ricos. Lo único que tenemos es plata, pero carecemos de todas las demás cosas que dice que la vida es alegre vivirla y compartir con familia, con hijos, con nietos, con amigos, con el prójimo, para que te sobre para toda buena obra. O sea, el deseo de Dios es bendecirnos de tal manera para que nos sobre siempre para dar. Y entonces aquí quiero entrar a la raíz de las cosas que los hacen ser manipulados, ser condenados, juzgados e incriminados por no dar y decir que lo que estás viviendo es porque le estás robando a Dios. Resulta que cuando se escribe en Malaquías, lo que Dios está pidiendo es que el pueblo ha perdido la honra para Dios, no valora darle a Dios. Y que lo mismo están haciendo con las esposas. Y entonces hasta los sacerdotes se han corrompido. Entonces hay un momento ahí en el capítulo 3, voy a leer la neuralgia, porque yo a esto le llamo Malaquías 3:10 es fumigar la iglesia con veneno sin tener el conocimiento de la sabiduría que trae Malaquías 3:10. ¿Ya? Porque él dice, traed todos los diezmos al alfolí. Y ya hablamos la semana pasada de cómo eran estas cajas. Para una sola cosa, para que haya alimento en mi casa. Ahora, Dios está pidiendo sustento, porque alimento es sustento. ¿Y a dónde lo tienen que llevar? A la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? La casa de Dios es el lugar de provisión. La casa de Dios es el lugar donde los necesitados se tienen que refugiar. En donde la sociedad le ha dicho no, Dios dice sí. Entonces, eran unas obligaciones que estaban establecidas a los sacerdotes, los cuales tenían que cuidar de la necesidad del huérfano, del extranjero, de la viuda, de aquel que estaba lisiado y no podía obtener nada. ¿Ya? Y entonces ellos no estaban cumpliendo con eso y todo Malaquías se va contra eso. Y entonces cuando la casa de Dios se convierte en la casa de provisión, dice el Señor, ponedme a prueba en esto. O sea, no estaban honrando lo que Dios les había mandado hacer. Porque esto siempre lo hemos usado, que traer los diezmos y las ofrendas para que el pastor, el apóstol, la persona líder, tenga alimento, tenga sustento.
No, eso es en la ley. Y en la ley habían cosas que se tenían que cumplir por los sacerdotes. Dice, y ponedme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y continúa ahí en la parte más gloriosa de este versículo. Si no, estás acondicionado, si no os abriré las ventanas del cielo. Tú cumples la parte inicial del versículo 10 y él hace la segunda parte. Convertir la casa de Dios en casa de provisión, de bendición. Si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros. Ya ahora no está hablando de las obligaciones del sacerdote, sino de los que aportan. Y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Porque está y empieza hablando de los que tienen que llevar, que lleven al alfolí. ¿Ya? Ahora, derramaré para vosotros. Está condicionado ¿a qué? A bendición hasta que sobreabunde a los que trabajan con diligencia, a los que colocan su accionar. Porque hay gente que piensa que porque diezma y ofrenda ya van a perseguir las bendiciones. No, Dios coloca las bendiciones en la labor de tus manos y lo vamos a ver mucho más adelante. Por vosotros, los que están dando, reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo ni de vuestra bien el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. En el día de hoy, que la gran mayoría no somos ni agricultores, ni somos ganaderos, no trabajamos la tierra, sino que ahora nuestro trabajo es de la labor que se hace diariamente. Si nosotros suplimos la casa de Dios en donde habrá provisión para la necesidad del prójimo y para sus sacerdotes, ¿cierto? Dios va a reprender, o sea, le va a decir al que puede atacar el trabajo de tus manos, oye, no lo puedes tocar, no lo puedes tocar, no te permito que lo toques ni que le coloques estorbo, porque Él es un escogido que sabe que es mi mano para dar a mi casa donde se reparte y se da. A Él no lo puedes tocar. Entonces Dios va a hacer que el fruto de nuestras manos sea bendito, sea bendecido, sea multiplicado, sea abundante. Esto es lo que Pablo está hablando. Entonces continúa el versículo y dice, Él esparció, o sea, Él dio a todos. Dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dios da a todos. Dios da a todos, pero tenemos que caminar conforme sus palabras, obedeciendo lo que Él dice y viéndonos hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Hablábamos en días pasados, el Señor Jesús hablaba lo que le oía al Padre decir y hacía lo que le veía al Padre hacer. Tenemos que vernos en esa misma circunstancia. Su justicia permanece para siempre. O Él ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanecerá para siempre contigo. Tendrás abundancia siempre, ¿ya? Para que siempre estés dando a toda buena obra. O sea, cuando Dios nos da y nos da en abundancia, es para que nosotros estemos atentos a dar en toda buena obra que se emprenda desde su casa. Que se emprenda desde su casa si llevamos esos dineros al alfolí donde nos congregamos. Esta es una clave, porque dice la Escritura que el que da al necesitado a Dios presta y Dios sabe recompensar. Es un misterio de las finanzas del Señor. Darle al necesitado como la mano de Dios que responde a las oraciones que él está teniendo para que Dios le supla. Y dice y el que suministra semilla al sembrador, el que le da al que puede dar, le da pan para su alimento, le asegura tener siempre víveres en su casa para comer
que no pase necesidad de pan ni de nada, como dice la Escritura. Y fuera de eso, le suplirá y le multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. O sea, para que se cumpla lo que Dios desea que tú hagas, de que seas la mano dadivosa, que da no solamente al lugar donde te congregas, sino que estás atento a darle a la necesidad del prójimo. Él te asegura que nunca te va a faltar en tu casa nada para vivir. Y fuera de eso, va a seguir multiplicando la obra de tus manos. Y va a seguir aumentándote la siega de vuestra justicia, los frutos que tú recoges de dar. En la medida en que tú seas la mano que das, haces justicia a la oración de una persona que está intercediéndole a Dios por sus necesidades. O dicho de otra forma, Dios te va a dar semilla para que siembres y alimento para que comas. Y fuera de eso, te va a hacer abundar para que le des al necesitado. Y que haciendo eso, cada vez que lo hagas, Él va a hacer que lo que tú hagas con tus manos sea abundante, para que tu generosidad sea creciente. Y siempre que tú te muevas en esa dimensión, Él va a hacer que tengas una gran cosecha para que sigas dando. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. La Escritura a veces es tan clara y nosotros la complicamos tanto, que cumpliendo lo que Él dice, así tendrán ustedes toda clase, no una sola cosa, en una sola área. No, la prosperidad es un mundo completo, donde tu atmósfera es totalmente cambiada por la actitud que tú tienes. Entonces Él va a hacer que el ambiente tuyo sea toda tan generoso que tú cambies la atmósfera por la generosidad. Y entonces cuando hagamos esto, dice, serás enriquecido en todo para liberalidad. Así que tendrás de toda clase de riquezas por tu generosidad, porque tu mano da con liberalidad, la cual por medio de nosotros, o sea, esto es increíble como Pablo va abriendo este paquete. Dice, el cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Eso quiere decir que ellos, los necesitados, estaban orando para que Dios se acordara de ellos. Y entonces ahora que recibieron de parte de Dios por la mano de gente que les dio, ellos comienzan a dar gracias a Dios por esas manos que le dieron. Entonces, dice Pablo, estamos dando, primero oramos para que Dios nos supiera y ahora estamos dándole gracias a Dios por esas manos que Él mandó que nos dio. Y entonces dice en el 12, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos. Esto confirma que la gente estaba orando para que Dios les enviara provisión, de alguna manera. Entonces, ahora Pablo le llama a esa gente que ha servido con esto, ¿ya? Dice, ustedes, los que han entendido esta administración de este servicio y que han suplido las necesidades de los santos, sino que esto que ustedes han hecho va a sobreabundar a través de muchas acciones de gracias a Dios. Nosotros vamos a empezar a orar dándole gracias a Dios por las cosas que Dios ha hecho a través de ustedes. O sea, los hermanos van a comenzar a dar gracias por nuestra ayuda y estas oraciones lo que van a hacer es que van a traer mayor bendición a tu vida porque ellos están reconociendo que Dios envió manos para suplirles. Esto, cuando tú puedes entender lo que Pablo escribe sobre la economía, podemos darnos cuenta de cómo el Señor le reveló a Pablo no solamente la forma en que la iglesia crecía y cómo establecer iglesias, sino que le reveló
la manera de cómo hacer las finanzas para poder tenerlas y cómo poder enseñarle al prójimo que ora por sus necesidades, que Dios cumple, que Dios provee, que no están solos, que Dios tiene gente ya dispuesta para dar. Y dice Pablo en el 13, por la prueba dada por esta administración. O sea, hay un hecho, ha sucedido un hecho. Entonces, Pablo lo llama a esto la administración de Dios en el corazón de los dadores. Esta ayuda nos mostrará que tanto estamos, nos enseñará si estamos tan apegados a los bienes materiales o si amamos al Señor y su obra conjunta con el prójimo. Cuando nosotros podemos descifrar si de verdad estamos apegados a lo que Dios nos da, o nosotros hemos entendido el misterio de que si nosotros somos las manos que Dios da, vamos a descubrir que no estamos amando el dinero. Aunque el dinero te va a perseguir porque Dios necesita que tú tengas para que puedas seguir dando. Entonces dice Pablo, cuando ustedes estén en ese nivel, nosotros vamos a glorificar a Dios por vuestra obediencia, a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. En ese para todos no es solamente llevarle a la obra, sino estar pendiente del prójimo para poder dar, porque entre más tú des, más Dios te da. Porque Dios necesita que las oraciones de la gente de la obra que está trabajando para sacarla adelante, pero de los necesitados que no están en la obra, pero que necesitan ayuda y que la iglesia muchas veces no puede suplir. Cuando tú estás en esa disposición de liberalidad, Dios tiene que ser libre de manos contigo para que tú puedas seguir dando. Vendrán sueños que tú nunca tuviste en tu mente y en tu corazón hacer, pero que Dios te abre esas puertas y tú estás cerrando alguna porque ya llevas tiempo con ella y no deseas seguir con eso porque ahora lo has dado como herencia a tus hijos y resulta que Dios sigue abriendo puertas debido a tu generosidad para que tú sigas dando, te mantengas activo para poder ser la mano de Dios. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, dice Pablo. O sea, yo lo que te estoy es afirmando lo que te estoy explicando. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Es un don poder llegar a ese nivel. Porque entonces cuando la gente ve que tú eres la mano de Dios que da, ellos van a estar orando a favor nuestro, a favor tuyo, porque tu mano no se detiene en dar, porque el anhelo de ellos, si ellos no pueden hacer las finanzas, es que Dios te dé finanzas a ti para que tú puedas seguir siendo la mano de Dios que da. Y llega un momento a que Dios te sobreabunda de manera tan sobrenatural que tú ya decides vivir por la gracia. Te sobra, se rebosa tu abundancia, que ni la esperas, que tienes el don inefable de ser generoso para dar. O sea, esto del don de la generosidad y alcanzar lo que Pablo llama el misterio en las finanzas del Señor es algo tan impresionante que yo no me canso todos los días de poder mirar qué anhelos yo tenía cuando llegué a Estados Unidos. Qué ilusión, qué meta yo pensaba llegar. Y miro cómo la sobreabundancia de Dios ha sobrepasado cualquier pensamiento financiero que yo hubiera pensado. Y déjame decirte que yo vine a este país huyendo porque tratando en mi país de ser rico nunca lo pude ser. O sea que yo amaba tener dinero, hacer dinero y por ello hice muy malos pasos. Pero cuando me encontré con el Señor me costó trabajo, te lo dije, aprender a dar.
Pero una vez aprendí a dar, comencé a ver esa manifestación sobreabundante de Dios y comencé a mirar que la administración de las finanzas de Dios está en mí. No en lo que manipulan mis intenciones o mis sentimientos. No, yo soy responsable de administrar las finanzas que Dios me da para dar conforme Dios quiere que yo dé. Y a veces doy partidas muy parecidas siempre, pero a veces oro y me dice, necesito que des tanto más. Y yo lo doy. O hablan de hacer algo y Dios me dice, da tanto. O sea, estoy atento a lo que Dios desea que yo haga, porque ahí es donde está la sobreabundancia. A veces en un mesero, Dios te dice, dale tanto, porque Dios sabe lo que Él necesita y Él tiene que mirar que está siendo sorprendido por Dios. Alguien que ni conoce le está dando lo que Él necesita y Él estaba pidiendo por eso. O el que está necesitado de algo y Dios te mueve a darle. Muchas veces es una consulta médica. Es un pago de un bill que no se puede hacer y una familia se va a quedar a oscuras o se va a quedar con una nevera vacía. Pero Dios, al que tiene el don de dar, siempre le va a mostrar la necesidad de alguien. Y eso es tener una bendición grandísima. Es el poder para hacer dinero y que el dinero te persiga aunque tú no lo estés llamando. Y Dios defiende para que te llegue, porque Él sabe que tú eres humano. Mis hermanos, estamos en los últimos capítulos, te dije, y vamos a estar hablando lo que Pablo siguió describiendo sobre el misterio de dar. Y fuera del tema, estoy orando hace varias semanas porque Dios me dio una palabra y yo jamás en mis 35 años en el Evangelio, yo he dicho, el Señor me dijo. Siempre he dicho, siento en mi corazón, porque temo hablar en el nombre del Señor y que no sea. Y nunca lo he hecho. Y entonces he tenido una presión en mi corazón enorme, porque lo que Dios me va a poner a hablar el viernes es algo donde tengo que decir, Dios me dijo. Y créeme que no estoy ni siquiera durmiendo por pensar en lo que tengo que hacer el próximo viernes. Así que pido tus oraciones, porque es una palabra contra este país y los países que se han enfermado por causa de Estados Unidos. Así que corre la voz y necesito tus oraciones para que no me tiemble mi corazón para hacer lo que tengo que hacer. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.